Abrazo fuerte, cielo. Dios les bendiga, amados. En esta noche les saludamos en el amor de Cristo. Tu hermano y amigo evangelista Aníbal González les saluda en esta noche. Ya en unos minutitos vamos a entrar, amado, en la palabra del Señor que tenemos en esta noche. En el libro de los Hechos, capítulo 12. Vaya buscando su Biblia, comparte el video. Estaremos hablando bajo el tema En tu propia cárcel. Tremendo, ¿verdad? En tu propia cárcel. Saludamos por ella al evangelista Jesús Iglesia, nuestra hermana Zulma Serrano, y a cada uno de los que se vayan, amén, conectando en esta noche, ya que pues queremos siempre aprovechar, amén, esta bendición que Dios nos ha permitido estar, amén, en nuestro hogar durante esta pandemia. Gloria al Señor. Y pues estamos aprovechando, amén, para traerle palabra del Señor, ya que no necesitamos altares ni necesitamos micrófonos para predicar, sino también por aquí pues podemos traer una enseñanza de la palabra del Señor, amén. Y eso es bonito porque me estoy dando cuenta que muchos se están aprovechando muchos están aprovechando para predicar el evangelio en este tiempo, y es una forma maravillosa de usar las redes sociales para bendecir a otros, amén. Donde usted no pueda llegar, pues mire, las redes sociales a través de señales digitales lo transportan a usted a cualquier parte del mundo. Mire qué tremendo es esto. Gloria al nombre del Señor. Pero de verdad estamos contentos, gozosos. Voy a bajar un poquito por aquí la música. Gloria al Señor, y damos gloria al Señor, amado, en esta noche, porque es una noche de bendición más que Dios nos da a nosotros. Gloria al Señor, para gozarnos, para adorar su nombre, para dar por gracia lo que por gracia nosotros recibimos. Gloria al Señor. Y de verdad pues ante esta situación que pues sigue cogiendo su curso, gloria al Señor, y sigue pasando, amén, pues nosotros como pueblo pues mantenernos en oración, mantenernos orando los unos por los otros, gloria al Señor, y no declinando, amén, no dejar de creer en las promesas del Señor que están en su palabra. Gloria al nombre del Señor. Y de verdad, amado, pues en estos días pues hemos traído diferentes consejos de la palabra, gloria al Señor, y de verdad pues lo importante de esto es que usted reciba la palabra. Siempre he dicho que me gustaría que fuera la gente en conversa. Gloria al Señor. Dios bendiga a la hermana Isabel Castillo y la hermana Ailín. La hermana Ailín estaba aquí hoy en mi casita, gloria al Señor, con mi esposa trayendo palabras. Fue tremendo, nos gozamos de una forma tremenda. Gloria al Señor. Te bendiga, sobrino lindo Alex Javier González, te amamos, papito. De verdad, amado, pues nosotros nos gozamos cuando vemos diferentes hermanos, gloria al Señor, en diferentes plataformas sociales trayendo palabras del Señor. Y eso es bueno porque ahora pues están saliendo predicadores que estaban escondidos, tanto hombres como mujeres como jóvenes, pues están saliendo ahora y están poniendo a prueba su talento. Y de verdad que los felicito. Felicito a cada uno, de verdad. No importa la iglesia que usted sea, gloria al Señor, lo importante es que usted traiga palabras sana, sabia, a la luz de las Escrituras, gloria al Señor, y palabras que la gente pueda entenderla en arroyo y habichuela. Que la gente la pueda entender y que la gente sea sobre todo edificada. La gente sea edificada, porque ese es el plan. El plan de Dios en la tierra era que este evangelio se predicase a toda criatura en el mundo, para que el que creyere fuese salvo, no que se condene, porque el Señor no quiere que nadie se pierda. El Señor no quiere que nadie se condene. El Señor quiere que todos procedamos al arrepentimiento. Gloria al Señor. Y eso pues es lo que es uno de los propósitos importantes de que nosotros, gloria al Señor, acerquemos nuestra vida al Señor y la gente pueda recibir al Señor
como su Salvador. Esa es la importancia de nosotros traer palabra del Señor, amén, que la gente reciba el Evangelio de Cristo y la gente sea sana, salva y sea libertada por el poder del Señor. A su nombre damos la gloria. Y de verdad, amado, pues la Biblia dice en esta noche, vamos a la Biblia rapidito porque queremos aprovechar el tiempo, ya que pues mañana, escuche bien los que están ahí conectados, mañana nuestra iglesia, segunda iglesia pentecostal, senda de bendición, amén, pues cada hermano en su casa, amén, nos vamos a levantar en ayuno congregacional, no es solamente echando por la boca, gloria al Señor, sino también mañana pues vamos a separar el día de mañana como ayuno congregacional, amén, cada hermano de nuestra congregación y los hermanos que también deseen, amén, levantarse mañana en ayuno, pues mire, mañana tempranito a las 6 de la mañana, ustedes se presentan al Señor en ayuno. Y el ayuno especial que por el cual nosotros vamos a hacer es por esta pandemia. Orar a Dios para que Dios, amén, tenga misericordia. Dios siga moviendo su mano a favor de su pueblo. Gloria al Señor. Y que si esto sigue, pues amado, que la voluntad de Dios sea hecha y que la gente que se vaya con Cristo. Esto es lo importante de esto, que la gente que cuando muera con Cristo. Porque es triste, amado, escuchar de 6, 500, 800 personas morir en un día sin uno saber si se fueron con Cristo o no, sin uno saber si recibieron el plan de salvación. Ese es el dolor más grande que debe de haber en nuestros corazones. Amén. Y es como yo le dije a cada uno, amado, Dios está limpiando su casa. Esto se habló hace tiempo en diferentes plataformas, en diferentes campañas, en diferentes cultos, amados. Dios usó hombres y mujeres de diferentes lugares para decir que iba a comenzar a limpiar la iglesia. Y Dios está comenzando a limpiar la iglesia. Dios está comenzando a limpiar los altares para traer sangre nueva, sangre joven, juvenil, gente llena de Dios, gente con visión, gente que no están jugando, gente que no son doble cara, que no son de doble sentido, son gente de una sola pieza, gente que se han guardado para Dios, hombres y mujeres jóvenes, amén, que están pagando el precio, los cuales Dios, amén, ya tiene plasmado, amén, un ministerio sea evangelístico, sea un ministerio pastoral, gloria al Señor, pues esto lo está haciendo Dios. Gloria al Señor. Y todo esto que está sucediendo, como le he dicho en días atrás, gloria al Señor, esto lo permitió Dios. Cuando Dios permite algo es porque Él tiene el control, porque Él es el dueño del cielo y de la tierra. Gloria al Señor. Entonces, como Él es el dueño del cielo y la tierra, pues Él permite que suceda todo. Comparte el video, por favor, compártalo. Gloria al Señor a sus amistades, amigos, en especial sus amigos. Gloria al Señor para que puedan en esta noche, amén, escuchar palabras del Señor. Aleluya. Vamos a estar en el libro de los Hechos. Libro de los Hechos, capítulo 12. Libro de los Hechos, capítulo 12. Y vamos a estar predicando bajo el tema En tu propia cárcel. Gloria al Señor. Y vamos a ver en qué cárcel tú te encuentras en esta noche. Porque la gente, como yo les dije días atrás, gloria al Señor, esto que está sucediendo no lo están viendo por el panorama espiritual, lo están viendo por el panorama físico y por lo que está sucediendo a su alrededor. Entonces estos, sea 40 días o sea 15 o 20 días que estemos encerrados en nuestra casa, la gente esto lo está viendo como algo desesperante, como algo agonizante, como presos en una cárcel, como que no hay salida. Sí, hay salida, hay salida. ¿Sabes por qué hay salida? Porque como el tiempo que estemos así encerraditos, usted se ha dado cuenta por las plataformas sociales cómo está saliendo la gente a predicar. Y cómo la gente está disfrutando reunidos en familia. Y cómo la gente está cantando, los jóvenes, los niños cantando, adorando a Dios, tocando guitarritas, el güirito, las maraquitas. Y usted ve esto, amado, como algo impresionante. ¿Por qué, amado? Porque esto lo permitió Dios para que la familia se una más.
para que la familia que estaba tan separada con las labores diarias, el trabajo, la salida para aquí y para allá, pues ahora Dios está permitiendo que la familia esté más unida. Ahora es cuando más la familia se llama, ahora es cuando más la familia se busca, ahora es cuando más todo el mundo sale a predicar. Dios te bendiga, pastora Minerva Rodríguez. Ahora es cuando más todo el mundo, amén, se aferra a Dios. ¿Sabe? De alguna forma Dios tiene que hacer algo para que la gente lo atienda. ¿Sabe? Dios está buscando tu atención. El libro de los Hechos, capítulo 12. Mire cómo dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Capítulo 12 del libro de los Hechos. Dice la Escritura: en aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, y viendo esto que había agradado a los judíos, procedió a prender a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponían a sacarle al pueblo después que terminara la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia, hacía sin cesar oración a Dios por él. Cuando Herodes le iba a sacar, verso 6, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, me imagino que en las manos y en los pies. Y dice que los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y dice que aquí se le presentó un ángel del Señor, una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de sus manos. Bajo el tema: en tu propia cárcel. Dios bendiga esta palabra en vuestras almas, y vamos a gozarnos con la palabra que en esta noche Dios nos ha dado para usted. La Biblia, la palabra del Señor, nos habla de que cuando el comienzo de la iglesia, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando la iglesia resurge en el capítulo 2, después de aquella explosión de poder, de aquella unción terrible que comenzó a caer allí en el aposento alto, dice la Escritura que comenzó la iglesia a levantarse de una forma tremenda. Los discípulos comenzaron a estar juntos. Los discípulos comenzaron a orar juntos. Los discípulos comenzaron a mantenerse en una postura de integridad delante del Señor. La iglesia en ese momento comenzó a prepararse, porque ellos sabían que el comenzar de su ministerio no iba a ser color fácil, no iba a ser fácil, iba a ser duro. Cuando la iglesia comienza y los discípulos comienzan a reunirse, dice que en el capítulo 3 dice que estaban unánimes, que estaban juntos. Dice que vendían sus posesiones, veían la necesidad que había en otros lugares, y dice que vendían sus posesiones y comenzaban a repartírselas según la necesidad que había.
comenzaron a ver y a visualizar y a pensar, porque esta situación nos pone a pensar a nosotros, amado, cuánta gente tiene necesidad. ¿Cuánta gente no ha podido salir, amado, a comprar un galoncito de leche, un bocadito de pan? No ha podido salir a buscar aún sus medicinas. No ha podido ni siquiera hacer algo. ¿Por qué razón, amado? Porque esta situación ha hecho que la gente coja miedo. Esta situación ha hecho que la gente pernote más en su casa, menos en la calle. Hasta muchos han decidido dejar su trabajo, aunque los han llamado para que se reporten al trabajo. Han decidido no ir al trabajo por miedo a ser contagiados. Amén. Y entonces la familia recibir una mala noticia, entonces el golpe es el más fuerte, más duro. Entonces, cuando la iglesia comienzan a reunirse y comienzan a predicar el evangelio, Dios comienza a hacer cosas tremendas. Dios comienza a hacer milagros. Dios comienza a bautizar en el Espíritu Santo. La iglesia comienza a entrar en una dimensión espiritual. ¿Por qué la iglesia comenzó, amén, a entrar en una dimensión espiritual? Porque la iglesia se mantenía orando. La iglesia se mantenía vigilando. La iglesia, amén, se enfocaba en lo que habían creído, en lo que habían aprendido y en lo que Dios, amén, había comenzado a hacer en ellos. Entonces, cuando la iglesia comenzó, amén, a experimentar, amén, a tener estas experiencias tremendas, porque lo bueno de esta encerrona, de este encierro de cuarentena, o de quincena o treintena, como usted lo quiera llamar, esto ha sido de bendición para muchos. ¿Por qué? Porque han hecho que esto, amén, les haya hecho acercarse más a la presencia de Dios. Comparte el video, por favor. Estamos hablando en el libro de los Hechos, amén, capítulo 12, bajo el tema En tu propia cárcel. Entonces, cuando la iglesia comienza, amén, a predicar este evangelio, se levanta un Saulo de Tarso. Un hombre que había estudiado, un hombre que conocía la iglesia, un hombre que había oído hablar de Cristo, un hombre bien preparado, pero era un hombre que tenía, amado, a su cargo la persecución más grande de la historia. Era un hombre en el cual, amén, se había levantado con toda osadía, con todo el odio, el rencor del mundo, para perseguir a la iglesia, para maltratar a los cristianos, inclusive para matarlos. Gloria al Señor. Dios está viendo la situación que está pasando con su pueblo. Dios está viendo la situación que la iglesia, amén, que Él había capacitado y la cual Él había advertido durante su ministerio, las cosas que iban a llegar. Amén, la iglesia comenzó, amén, a pasar y a sentir estragos de persecución. Comenzaron a sentir azotes, comenzaron a sentir situaciones duras y difíciles, pero esto no los retuvo, esto no los aguantó de ellos seguir predicando el evangelio de Jesucristo. Esto a nosotros, esto que está sucediendo, no te puede aguantar a ti, hermano. Esto no nos puede detener a nosotros. Esto no nos puede callar a nosotros de decir, amén, lo grande y lo maravilloso que es Dios. A su nombre y gloria. Esto no nos puede intimidar ni nos puede echar hacia atrás. Al contrario, echar hacia adelante, enfocarnos más en el Señor, buscar más de su presencia, acercarnos más, amén, a la lectura bíblica y acercarnos más a Dios, amén, porque entonces si los discípulos hubieran retrocedido, hubieran huido, se hubieran escondido, gloria al Señor, y no hubieran hecho la voluntad de Dios, se convertirían en cobardes. Y en este tiempo Dios no necesita cobardes. En este tiempo Dios no necesita a nadie que esté insultando a nadie por las redes sociales. En este tiempo Dios está buscando gente que marque la diferencia.
Gente que hable más de Cristo y menos de ellos. Gente que la gente venga a Cristo y oiga más el mensaje que el rating que tú puedas tener. Porque ahora está la competencia de quién más tiene rating, cuántos likes más te dan, cuánta gente tú reúnes más en un Facebook Live. Eso es lo que está pasando ahora. Por eso es que todo el mundo se está tirando por ahí para abajo. Pero no están hablando de Cristo, del propósito de la iglesia, la importancia. La iglesia en este tiempo juega un papel serio, hermano. La iglesia en este tiempo juega un papel serio. En esta situación, la iglesia es la luz que alumbra la oscuridad que está cayendo en el mundo entero. La gente tiene los ojos puestos en esta hora en la iglesia. La gente en este tiempo inconversa, la gente impía, en este tiempo está buscando la Biblia, están leyendo la Escritura a ver si son verdad lo que decimos o no es verdad. Si lo que dice Mateo capítulo 24 de las pestes y de todas estas cosas es falso o es mentira. Y la están estudiando. ¿Sabe? Dios tiene que permitir lo que sea para que la gente se meta en la Biblia. Para que la gente lea las Escrituras. Para que la gente busque a Dios. Aleluya. Dios bendiga a mi hermana Mirna Román, pastora en Chicago. Dios te bendiga, mi amor. Y entonces, hermano, Dios en este tiempo está utilizando esta plataforma para que la gente pueda hablar de Cristo. Demostrarle al mundo que hay esperanza en medio de esta pandemia. Que hay esperanza en medio de esta soledad, en medio de esta oscuridad. Gloria al Señor, cuando a veces salimos a las calles, están las calles desoladas. Gloria al Señor, las calles están vacías. Los negocios cerrados, porque la gente vive con miedo. ¿Por qué la gente vive con miedo? Porque no conocen a Dios. Entonces, la iglesia, cuando en el capítulo 9 del libro de los Hechos comienza a ser estremecida, cuando la iglesia comienza a ser sacudida, cuando la iglesia comienza a ser perseguida, entonces se levanta un hombre llamado Saulo de Tarso, pero en el camino, porque lo bueno de esto es que llega el momento en que Dios le da al hombre libre albedrío para que el hombre escoja y haga lo que le dé la regalada gana, y el hombre se meta a hacer lo que le dé la regalada gana. Pero llega el momento en el cual Dios te jala el cordel y dice: no, hasta aquí se acabó el relajito. Se acabó la poca vergüenza. Por eso es que se están muriendo, y lo digo con todo respeto, se están muriendo muchos pastores, y no porque sean ancianos, sino porque Dios había dicho en años atrás que iba a comenzar a limpiar los altares. A mí no me pregunte, pregúntele a Dios por qué. Porque yo no predico en contra de nadie, ni estoy en contra de nadie. Pero como Dios dijo que iba a limpiar los altares, que Dios está empezando, y empezando, y empezando. Y la lista es grande, Entonces, la iglesia, cuando comienza a sentir estos estragos, aparece un Saulo de Tarso, de la región de Tarsis. Un hombre poderoso. Un hombre que dice que fue a donde los sacerdotes a buscar cartas de arresto para la iglesia. Oye, tiene que ser para la iglesia. No podía ser para los impíos. No podía ser para los que robaban o los que mataban. No, el empeño era la iglesia. Porque lo que pasa es que el diablo siempre se ha empeñado con la iglesia. El diablo siempre desde el principio se ha empeñado contigo y conmigo. Y no te deja en paz. Y no me deja en paz. Y te hace la guerra. Y se levantan quien se levante contra ti. Y se levantan 25,000 contra tuya. Y Dios te da una palabra poderosa. Y tú eres malo. Tú eres un legalista. Y wow, y pegan por ahí para abajo. Y Saulo comenzó a perseguir la iglesia. Hasta que en un momento dado, camino a Damasco, chocó con Cristo. Porque lo que pasa es que cuando el hombre choca con Dios, algo tiene que pasar, algo tiene que suceder. Entonces, cuando el hombre aún se intimide, aún se amedrente, Dios siempre ha estado con la iglesia. Dios siempre ha respaldado su iglesia. Dios siempre ha guardado su pueblo. Comparte el video.
bajo el tema En tu propia cárcel. Hechos capítulo 12. Y dice que cuando Saulo de Tarso fue impactado por aquel resplandor de luz. Porque lo bueno de esto es que cuando la luz de Cristo llega, el ciego ve. Cuando la luz de Cristo llega, el cojo camina. ¿Cuántos adoran a Dios? Cuando la luz de Cristo llega, el sordo oye. ¿Cuántos adoran a Dios? Cuando la luz de Cristo llega, el cojo camina, el paralítico se levanta, las lenguas se sueltan. Aleluya. Dios comienza a hacer lo que tiene que hacer cuando la luz llega. Alábalo, aunque sea de embuste de allá, pero alábalo. A su nombre damos gloria. Entonces, cuando la luz impactó a Saulo de tal forma, wow, eso fue terrible. Eso fue tremendo cuando ese resplandor impactó a Saulo. Aleluya. Y dice que lo tumbó de la cabalgadura. Y va a llegar el momento que Dios va a comenzar. No, ya comenzó. Ya Dios comenzó a bajar a muchos de la cabalgadura. Ya Dios comenzó a bajar a muchos, amén, del ego, del yo, amén. Ya Dios comenzó a bajar a muchos, aleluya. Y es hora de que la gente se humille, la gente sea humilde, la gente sea sencilla, la gente deje la vanagloria, dejen el orgullo, dejen el fariseísmo y la religiosidad. Y dejen, aleluya, amado, todo ese orgullo que hay en la vida de uno, aleluya. Porque va a llegar el momento que Dios va a seguir bajando gente de la cabalgadura. Dios te bendiga, Pastor Emanuel. Y cuando Saulo Dios lo bajó de la cabalgadura, lo que pasa es, Emanuel, que cuando la gente chocan con Dios, se cree que están chocando con cualquier cosa. Ama, Shakayama. Que la gente se cree que cuando chocan con Dios se creen que Dios es un muñequito. Ay, ay, ay. Que lo pueden manipular y hacer con él. No te equivoques, no te equivoques. Te estás montando en un barco diferente con un capitán negligente o estás montado en la barca con Cristo. Porque Cristo es el capitán. Gloria al Señor. No. Saulo chocó con el resplandor de luz y dice que cayó al suelo como muerto. ¿Qué está pasando hoy en día? Muchos muertos. Con Cristo y sin Cristo, muchos muertos. No somos exentos. Que yo sea evangelista y tú seas pastor, profeta, lo que sea, si el virus te toca y te contagia y te tienes que morir, te mueres, porque antes que te pierdas, Dios te lleva para el cielo. ¿Cuántos alaban la gloria de Jehová? Que eso es así. Cayó Saulo al piso. Y cuando Saulo cayó al piso, hermano, entonces, ya en adelante, comienza persecución. Comienza azote. Saulo aquellos 3 días, gloria al Señor, Dios lo prepara, envía a Ananías a la calle a la derecha, Ananías le pone las manos, Pablo recibe la vista, recibe el Espíritu Santo y por ahí sigue Pablo a predicar la palabra. Luego que Pablo sigue a predicar la palabra, que comienza a unirse con los discípulos y con los apóstoles, amén, que estaban ahí reunidos, gloria al Señor, predicando y orando por los enfermos, no dejaban de orar. No se descuidaban en la oración, no se descuidaban en el ayuno, no se descuidaban en la vigilia, no se descuidaban absolutamente en nada, amado. La iglesia, para que la iglesia creciese y la iglesia se multiplicase, amado, tenía que estar unida, no una acá y una allá y una allá y una allá y una allá y una por todos lados, y esa tirijala y esa pelea y esa algarabía que hay, que nadie se une, que nadie comparte. Mira, hermano, así nadie va para el cielo. Puedes botar fuego por la boca, puedes botar lágrimas de sangre, puedes caminar en el aire predicando, pero si no amas a tu hermano, si no estás unido con tu hermano, no te vistas que no va. Bajo el tema En tu propia cárcel. Así hay muchos en su propia cárcel. Y dice que cuando los apóstoles siguieron predicando y comenzaron a predicar,
Gloria al Señor. Pedro siempre, amén, en toda su trayectoria, Pedro le informaba, gloria al Señor, a la iglesia de Jerusalén, gloria al Señor, y algunos de las iglesias las cuales había levantado. Amén, Pedro siempre le informaba lo que estaba pasando. Pedro le hacía al tanto a la iglesia lo que estaba sucediendo. Comparte el video, hermano. Hermana Heidi, Dios te bendiga mucho. Enid Yesenia, Dios te bendiga. Y dice que Pedro siempre le informaba lo que sucedía en el camino. Pasó esto, tuvimos unos encontronazos o unos obstáculos para llegar, y los discípulos, los apóstoles seguían por ahí para abajo. Pero llegó el momento más duro. Llegó el momento duro donde cuando en Antioquía, la iglesia de Antioquía comenzó a esparcirse los apóstoles. Comenzaron a esconderse, a buscar lugares estratégicos, pero no dejaban de predicar. Mire qué tremendo. No dejaban de predicar. No dejaban de predicar. No, es que siento la unción de Dios, y esa unción de Dios no me deja estar quieto. A su nombre y gloria. Mire, y dice que la iglesia de Antioquía, a mí, cuando los apóstoles comenzaron a ver la persecución y lo que estaba pasando, porque la persecución después de Pablo no se detuvo. No se detuvo. La iglesia estuvo en todo momento, amado, en una batalla constante, orando, velando, pendiente, amado, porque la iglesia era perseguida. Entonces dice la escritura que cuando la iglesia de Antioquía y Esteban y todas estas personas que comenzaron a predicar, gloria al Señor, y dice que muchos de los hermanos, amén, fueron perseguidos. Dice que aún a los judíos se les evangelizó, se les llevó la palabra. Gloria al Señor. Y entonces, amados, después de algunos días que habían estado en Antioquía, gloria al Señor, y en Listra, predicando el evangelio, se desata una persecución. Y en esa persecución que estaba sucediendo, gloria al Señor, se dice, amén, que matan a Jacobo, el hermano de Juan. Mataron a Jacobo, el hermano de Juan. Dice, mataron a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo esto, que le había gustado a los judíos, a pesar de que los judíos habían recibido el mensaje, ellos les encantaba cuando mataban a los cristianos. Entonces dice que cuando vieron que mataron a Esteban, eso a ellos les gustó. Entonces, cuando matan a Esteban, cuando matan a Jacobo, hermano de Juan, y esto le gustó a los judíos, dice que procedieron a prender o a arrestar al apóstol Pedro. Cuando arrestan a Pedro, lo arrestan porque estaba alborotando. Lo arrestan porque estaba predicando algo que a ellos les molestaba. Lo bueno de esto es que cuando tú y yo predicamos la verdad, a muchos, di que cristiano, le va a molestar. Cuando tú le dices la verdad a alguien y le cae alcohol en la llaga, a muchos le va a incomodar, a muchos le va a molestar. Y como yo siempre he dicho, después que no me borren del libro de la vida, bloquéeme por todos lados si usted quiere hacerlo. Pero dice que cuando arrestaron a Pedro, en aquellos días que era la fiesta de los panes sin levadura, no podían juzgarlo. Tenían que juzgarlo luego que terminara el ritual, terminara la fiesta. Amén, porque si no, pues estaban en contra de la ley. Pero dice que cuando arrestaron a Pedro y se lo llevaron a la cárcel, esto es lo más que a mí me interesa. Esto es lo más que a mí me interesa. Porque dice que cuando arrestaron a Pedro y se lo llevaron a la cárcel, se dice que se lo entregaron a 4 grupos de 4 soldados cada uno. ¡Wow!
Tan peligroso era Pedro que le pusieron 16 guardias para su custodia. Contéstese usted. Tan peligroso era Pedro que le pusieron 16 guardias. 4 guardias en cada lugar. En la entrada, en la segunda puerta, en la tercera y hasta en la salida. 16 guardias. Dios te bendiga, hermana Bonet, hermana Gladys Quirindongo, hermana Luz Rivera. Compartan el video. Estamos hablando bajo el tema en tu propia cárcel. Entonces, cuando encarcelan a Pedro y les ponen a Pedro 16 guardias, Pedro era peligroso en la palabra. Pedro no se le quedaba callado a nadie. Yo me imagino a Pedro mientras aquellos soldados romanos lo llevaban a encarcelar. Yo me imagino a Pedro revelándole la vida de aquel, la vida del otro, hablándole de Cristo a este, hablándole de Cristo al otro. Yo me imagino a Pedro como un papagayo sin callarse la boca, predicando el evangelio a aquellos carceleros, a aquellos soldados romanos que estaban allí. Y se llevaron a Pedro. Se llevaron a Pedro, gloria al Señor, y dice que estaba custodiado en la cárcel. Pero cuando Pedro se lo llevan, Pedro era muy conocido en Jerusalén, Pedro era muy conocido en Antioquía, Pedro era muy conocido, amén, en muchos lugares, amén, en los cuales Pedro se encontraba llevando la palabra. Entonces, cuando la noticia de Pedro, que Pedro es arrestado, se corrió, llegó a donde estaban sus hermanos. Cuando la noticia se regó que Pedro había sido arrestado, Pedro no fue arrestado por un tumulto. Pedro no fue arrestado por droga, por bebida. Pedro no fue arrestado por cualquier cosa. Pedro fue arrestado porque estaba predicando algo que a ellos no les gustaba. O sea, cuando Pedro estaba predicando algo que a ellos no les gustaba, entonces el diablo se enojó. O sea, cuando Dios te usa a ti para predicar la palabra y para llevar un mensaje cristocéntrico, y cuando de vez en cuando cae alcohol en la llaga, a muchos le molesta, a muchos le duele. Pero yo no voy a callar la palabra, no voy a callar a nadie, ni por ofrendas, ni por invitaciones, ni por nada, hermano. Porque la palabra hay que llevarla tal y como está, con sabiduría, sin ofender a nadie, pero llevarla a la luz, llevarla con claridad, con respeto. Entonces, a Pedro no lo arrestaron por más nada, porque no había otro delito que había cometido, simplemente que estaba infringiendo las leyes de Roma, amén, a sus estatutos, a predicar de algo que ellos como religiosos, como fariseos, amén, ellos no les interesaba. Ellos lo que les interesaba era su vida religiosa, su vida pagana, su vida del mundo. Entonces dice la Escritura que cuando Pedro, amén, está encarcelado, y la noticia llega allá donde están sus hermanos, ¿qué comenzaron a hacer? Se pusieron a llorar, y se pusieron a gritar, y se pusieron a patalear, No, nada de eso hicieron. ¿Qué hicieron? La iglesia hacía sin cesar oración a Dios por Pedro. Eso es lo que tú y yo tenemos que hacer en esta hora. Ponernos a orar y a clamar al Señor y a pensar que todo esto que está pasando es una bendición de Dios. Aunque tú lo veas como juicio, aunque tú lo veas, amén, como una plaga, aunque tú lo veas como tú lo quieras ver, esto es una bendición, porque como les dije ahorita y les seguiré diciendo, ahora están saliendo más predicadores que antes. El diablo se creía que cerrando la iglesia y cerrando la gente en las casas, le iba a cerrar la boca, y ahora es cuando más se está predicando, ahora es cuando más se está adorando, ahora es cuando más se está buscando a Dios, ahora es cuando más la gente se está metiendo con Dios. Es que el diablo siempre ha sido bruto. El diablo siempre ha metido las patas. El diablo nunca ha sido sabio, hermano.
Entonces está Pedro en la cárcel y la iglesia orando. Estamos tú y yo aquí y tú oras por mí, yo oro por ti, aunque no te conozca. Estoy yo aquí y a las 12 de la noche me voy de rodillas y oro una hora, media hora, y oro lo que tenga que orar, amado, y oro por la gente en los hospitales, los presos en las cárceles, en especial, sobre todas las cosas en especial. Oramos por los doctores y los enfermeros, los bomberos, los paramédicos y la policía, que son los que están 24/7 en el peligro más grande. En el peligro más grande, porque están expuestos en vivo al virus ahí, haciendo el trabajo, dando la seguridad, dando las instrucciones, los médicos aquí, las enfermeras por allá. Esos son los más importantes a los cuales nosotros tenemos que orar. Entonces la iglesia hacía oración sin cesar por Pedro. Entonces, la Biblia habla de un hombre endemoniado. En el libro de Marcos, en el capítulo 5, la Biblia habla de un hombre que estaba endemoniado y dice que vivía en el cementerio, en los cementerios. Entonces, dice que este hombre, mientras vivía en los cementerios, en el otro lado de la riviera, Jesús estaba predicando. ¿Acaso a Jesús se le olvida tu necesidad? ¿Acaso a Cristo se le olvida tu problema? ¿Acaso a Cristo se le olvida toda esta situación? No. Dice que Cristo estaba en el otro lado y dice que cuando le dijo a los discípulos, pasemos al otro lado de la riviera o al otro lado del lago, dice que se montaron en una barca y los discípulos tal vez le preguntaron, maestro, pero ¿para dónde vamos? ¿Para dónde nos lleva? Simplemente Cristo le dijo, quiero ir a un lugar donde hay una necesidad, a un lugar donde hay alguien que necesita una palabra, a un lugar donde hay alguien que necesita recibir el impacto de esa luz admirable. Alábalo ahora, por favor. Entonces dice que cuando comparte el video, gloria al Señor, dice que cuando está Cristo, amén, llegando al otro lado del lago, se bajó de la barca y después que se baja de la barca, dice que llegó hasta el cementerio donde había un hombre endemoniado. Un hombre que según la escritura dice vino al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y dice que cuando salió de la barca, Marcos 5, capítulo 5 de Marcos, verso 1 en adelante, dice cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con espíritu inmundo. Dice que tenía su morada en los sepulcros. Nadie podía atarle, ni aun con las cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, desmenuzados los grillos y nadie le podía dominar. O sea, el hombre estaba preso 2 veces. Estaba preso espiritualmente y estaba preso físicamente. ¿Sabe? Físicamente porque lo amarraban, porque era peligroso. Le ponían cadenas, le ponían grillos y las hacía pedazos. Entonces estaba atado por los demonios lo atormentaban, los demonios lo volvían loco, los demonios le decían date con las piedras, los demonios le decían suicídate, los demonios le decían haz lo que era, los demonios podían hacer y deshacer como él quería, porque la Biblia dice que Satanás vino a matar, a robar y a destruir, pero Cristo vino a dar vida en abundancia. Entonces, este hombre Gadareno estaba atado por los demonios. Este hombre, tal vez en su vida secular, pudo pasar momentos duros en la sociedad. Pudo ser despreciado tal vez por su mente, tal vez por tener problemas mentales, tal vez tuvo problemas en su familia, tal vez tuvo problemas en su niñez, tal vez tuvo problemas de cualquier índole. Y todas estas cosas comenzaron a trabajar. El enemigo comenzó a aprovecharse, porque eso es lo que hace Satanás, se aprovecha de tu debilidad.
Se aprovecha, amén, de tu sencillez. Y cuando se aprovecha de tu debilidad, el enemigo la utiliza para hacerlo en contra tuya o usarla en contra tuya. Entonces, dice la Escritura que este hombre, estando allí en el cementerio, en aquellos sepulcros, cuando Cristo entra, es que esto es lo bueno que usted tiene que ver. Cuando Cristo entra, dice que enseguida vino a su encuentro. ¿Sabe? No se escondió. ¿Sabe? El hombre reconoció que tenía una necesidad. El hombre reconoció que necesitaba a Dios. El hombre reconoció que estaba mal. El hombre reconoció que necesitaba a Dios en ese momento. Tal vez trataron con él, tal vez trataron de bregar con él, pero dice que la gente se escondía, le cogían miedo. Por eso era que siempre los demonios lo llevaban a la oscuridad. Porque eso es lo que hacen los demonios. Llevan a la gente a la oscuridad. Llevan a la gente a las tinieblas. Llevan a la gente a la catástrofe. En los demonios lo que les gusta a la gente es destruir. Lo que les gusta es poner en contra en los hogares, la familia, los hijos, los matrimonios. El enemigo lo que le gusta, amén, es hacer escante con la iglesia. Y eso es lo que ha podido lograr en algunos lugares. ¿Por qué? Porque la iglesia se ha descuidado en la oración. Porque la iglesia se ha descuidado en el ayuno. Porque la iglesia se ha descuidado en la vigilia. Porque la iglesia se ha descuidado en todas estas cosas importantes. La iglesia se ha quitado la armadura, la ha tirado para un lado y se han olvidado de ella. Y no podemos desarmarnos en este tiempo. En este tiempo, más que nunca, tenemos que estar más armados. Más armados que nunca espiritualmente hablando, hermano. Entonces, dice la Escritura que este hombre endemoniado, cuando llega al encuentro de Cristo y se le encuentra de frente, le dice: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Mire, el hombre, gloria al Señor, estaba necesitado de Cristo. El hombre estaba en su propia cárcel. El hombre estaba en su propia oscuridad. El hombre estaba encarcelado espiritualmente, porque el hombre no había quien se acercara a él a hablarle una palabra. El hombre no tenía a nadie que le diera un abrazo, le dijera: Cristo te ama, estoy aquí para ayudarte. Ese es el propósito de la iglesia. El propósito de la iglesia es que la iglesia se salga a las calles después de esta pandemia, después que esta pandemia se acabe y tengamos la libertad, la oportunidad de salir a la calle a predicar. Entonces vamos a buscar a las almas perdidas, vamos a predicarle a Cristo a la gente, vamos a acercarnos a Cristo a la gente, gloria al Señor. Y entonces dice que cuando este hombre le dijo a Cristo: hijo de David, ten misericordia de mí, entonces aquel hombre dice que los mismos demonios le pidieron a Cristo que le permitiera ir a un hato de cerdo. Y dice que aquel hombre, cuando llegó a aquel hato de cerdo, amén, los demonios llegaron a aquel hato de cerdo. Dice que los cerdos se despeñaron por un barranco, por un risco, y aquel hombre quedó libre. Y dice que de momento aquel hombre se paró frente a Cristo en su juicio cabal. Mire qué tremendo, amado, qué tremendo es el poder de Dios. Cómo Cristo puede coger un hombre, cambiarlo y transformarlo en segundo. Eso lo hace Dios. Dios no puede desaparecer esta pandemia. Claro que sí. Lo que pasa es que Dios es sabio, hermano. Dios es sabio. Para que Dios está dando un poquito de tiempo para terminar de bajar lo que queda. Terminar de bajar lo que queda, lo que está sucio, manchado, para que entonces cuando llegue la hora podamos estar a su lado gozoso, lleno de su presencia, lleno de su gloria, lleno de su gracia. Esa es la importancia de que usted se acerque a Dios cada día más en este momento tan difícil. Entonces dice que cuando aquel hombre estaba en su juicio cabal, fue una impresión tremenda. Amén, para el pueblo, el ver a aquel hombre diferente, el ver a aquel hombre transformado, el ver a aquel hombre cambiado. ¿Sabe? El hombre estaba en su propia cárcel y llegó Cristo y abrió la cárcel y libertó a aquel hombre. A su nombre damos gloria. Mire, entonces también la Biblia nos habla
En el libro de los Hechos, en el capítulo 16, en el verso 25, pero no quiero tocar eso todavía, gloria al Señor, cuando también Pablo y Silas, amén, a medianoche se pusieron a orar, porque Pablo y Silas, amén, comenzaron a recibir azotes y esto, de eso vamos a tocar ya mismo. Entonces, dice que la iglesia hacía oración sin cesar por Pedro. ¿Por qué? Porque Pedro se había ganado el respeto. Pedro se había ganado el cariño. Porque Pedro se había ganado, amén, el respeto de la gente, porque la moral de Pedro estaba alta. Porque aquel Pedro que había antes del Pedro que había ahora, del apóstol que había ahora, era todo diferente. Pedro estaba dispuesto a morir por Cristo. Pedro estaba dispuesto a dejar todo por la causa de Cristo. Entonces Pedro encarcelado, la iglesia se entera de que Pedro está encarcelado, pero no podemos quitarle, amén, la cobertura al apóstol Pedro. ¿Qué hicieron? Comenzaron a orar por él. Comenzaron a orar por él. ¿Por qué razón, amado? Porque la iglesia, cuando comienza a orar, cosas grandes comienzan a suceder. Cosas grandes comienzan a suceder. Mire, si Noé no hubiera obedecido a Dios cuando le dio, entra los animales, entra tú y tu familia al arca. Y cuando Dios le dio la orden de cerrar la puerta, tal vez en el corazón de Noé no era cerrar la puerta, sino que la gente se salvase. Pero la gente no hicieron caso, la gente desobedeció. Cuando Dios habló de esta pandemia, y Dios habló hace años atrás de que cosas terribles venían, que se prepararan con comida, que se prepararan con agua, que se prepararan con comestibles, con luz, con velas, con todo, la gente ignoraron. La gente no hicieron caso. Muchos pentecostales se burlaron. Mucha gente lo pasaron por alto. Mucha gente ignoraron las profecías de Dios. Y ahora, ¿qué está pasando? Las están pasando negras. Por desobedientes que somos. Porque somos desobedientes. Entonces, si cuando Noé le dio la advertencia a este pueblo de que la tierra iba a ser destruida con agua, se hubieran salvado. Porque esa es la misericordia de Dios. Dios le dio oportunidad. Mientras Noé estaba construyendo el arca, Dios le dio oportunidad que se arrepintiesen. Dios le dio oportunidad de que llegasen a donde Noé arrepentido. Y no lo hicieron. No lo hicieron. Y sin embargo, Dios tuvo que destruir la tierra. Se salvó Noé y su familia y los animales. Y a pesar de todo, amado, de todo esto que está pasando, la gente tiene que salir de su cárcel. La gente tiene que salir de su cárcel mental. Hay mucha gente que psicológicamente están enfermos. Hay mucha gente que psicológicamente, amado, están mal por esta situación. Hay gente cristiana que no deben. Pero hay gente cristiana en esta hora que están en depresión. Y porque nunca habían pasado por esto, ¿sabes? Esto nos cogió a todos de sorpresa y nadie se preparó para esto. Nadie se preparó para recibir esta pandemia y estar estos 40 días encerrados. Pero esto nos da una lección a nosotros. Una lección como iglesia. Esto nos da a nosotros de que nosotros aprendamos a escuchar la voz de Dios. Y que cuando Dios habla, hay que obedecer la voz de Dios y respetar a Dios. Entonces, cuando respetamos a Dios y cuando obedecemos a Dios, amado, las cosas salen bien. Entonces la gente, amado, como Dios profetizó esto hace años, la gente ahora, wow, mira, es verdad lo que decía aquella pentecostal o aquella loca con el velo o aquel hermano lo decía. Sí, porque esa es la expresión más desvergonzosa de muchos cristianos en este tiempo. Dios te bendiga, compañero evangelista José Ramos. Esta es la forma de expresarse. Cuando Dios usa un instrumento para hablar al pueblo y el pueblo se lo pasa por aquí, por las narices, y no obedece ni hacen caso. Ese es el problema.
que tenemos los pentecostales, que escuchamos y no obedecemos, que Dios habla y no obedecemos. Pues mira, ahora vamos a dejar que Dios haga lo que Él quiera hacer y como Él quiera hacerlo, porque cuando Él lo hace, sabe hacerlo y lo hace perfecto. Esperar al tiempo que sea necesario. ¿Qué hacía la iglesia por Pedro? Oraba. Entonces, cuando Herodes le iba a sacar de la cárcel, verso 6 del capítulo 12 del libro de los Hechos, estamos hablando bajo el tema en tu propia cárcel. Y Pedro en su propia cárcel, dice que en su propia cárcel tenía 16 guardias que lo estaban custodiando. 16 soldados romanos que estaban vigilando en secciones, primera, segunda, tercera, en todo lugar. Pedro era peligroso. Pedro era bien peligroso, pero peligrosísimo. ¿Sabes por qué? Porque tenía una palabra con autoridad. Porque tenía una palabra con denuedo. Porque no se le quedaba callado a nadie. Porque le decía la verdad al más lindo, sin importar si fuera el rey de Roma. Pedro estaba dispuesto a morir por la causa de este evangelio. Entonces dice que cuando Herodes lo iba a sacar aquella misma noche, Pedro estaba durmiendo. Porque este es el problema, de que cuando estas cosas nos agarran, esta pandemia nos agarró a muchos desapercibidos. En ningún momento esta pandemia nos agarró a todos, tal vez en la iglesia. Algunos sí, algunos no. Algunos en la casa, algunos no. Pero dice que Pedro estaba durmiendo entre dos soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. ¿Sabe? Pedro estaba amarrado de brazos y de pies. Cadenas aquí, grilletes aquí, que es lo que se usaban, y grilletes así mismo, pero en las piernas, para que no se pudiera escapar o pudiera correr. Entonces estaba dormido. Hace mucha gente dormida en su propia cárcel. Hay gente que están dormidos en los laureles. Hay gente que se están olvidando de esto que está pasando. No podemos bajar la guardia porque no sabemos lo que va a pasar dentro de 2 o 3 semanas más. No sabemos si esto se va a extender un mes más. No sabemos si esto lo terminan mañana. No sabemos lo que vaya a pasar. Y dice que Pedro estaba durmiendo en la cárcel. No es tiempo de que estés durmiendo. No es tiempo de que estemos durmiendo en la cárcel. Los ministerios están durmiendo en las cárceles. Los ministerios están durmiendo en la casa. Los ministerios no están haciendo nada. Los ministerios se están olvidando de la gente. Comparte este video bajo el tema en tu propia cárcel. Pedro estaba dormido en la cárcel, pero Dios no se había olvidado de él. Dios no se había olvidado de él. Entonces, Dios no se ha olvidado de ti, hermano. Dios no se ha olvidado de ti. En esta situación, Dios no se ha olvidado de ti. Dios no se ha olvidado. ¿Sabes por qué? Porque somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Sabes? Somos el pueblo del Señor. Somos la niña de sus ojos. Amén. Dios está al cuidado de nosotros. Dios no nos va a abandonar. Dios no nos va a dejar solo. Dios no nos va a abandonar, hermano. Pedro estaba durmiendo. ¿Cuánta gente está durmiendo en su propia mentalidad? No, yo salgo para afuera porque como yo tengo la sangre de Cristo, pues a mí la sangre de Cristo me cubre y no me va a pasar nada. ¿Quién te dijo eso? ¿Quién te dijo eso?
¿Sabes quién te dijo que porque tú le sirvas a Cristo y tú salgas a la calle por negligente, por irresponsable, expones a tu esposa o a tu esposo o a tus hijos, expones a los miembros de tu iglesia por no dejar el templo cerrado un tiempo, o que esto pasa de cultos por Facebook, de estudios bíblicos, escuela bíblica, ayuno, lo que sea, hágalo por las redes sociales? Ahora bajaron una aplicación tremenda llamada Zoom, y por esa aplicación se ven 5, 6, 10, 20 personas al mismo tiempo, y se predican y se testifican y se canta y se adora al Señor. Hay plataformas disponibles para hacer la vida más cómoda y ser menos irresponsable. Porque eso es lo que pasa, que hay mucha gente irresponsable. Está bien por los que trabajan, está bien por los que tienen que ir a laborar, pero vayan a laborar con seguridad, protegiéndose, cuidándose. Cuando llegue a las instrucciones que se han dado, todo lo que tengan, hágalo, sea responsable. No, yo soy de Cristo, Cristo me guarda, Cristo me cuida. No, hermano, no. No, hermano, no seamos sabios en nuestra propia opinión. Gloria al Señor. Porque somos sabios en nuestra propia opinión, y lo que hacemos es que metemos las patas como el diablo. Gloria al Señor. No seamos así. O sea, no nos expongamos. Si usted no tiene necesidad de salir de su casa, no salga. Si usted tiene compra, leche y tiene todo en su casa, no salga para la calle a dar una vuelta porque está encerrado. Pues mira, esta encerradera, aprovéchela. ¿Cómo usted? Aprovechela orando, acercándose a Dios, leyendo la Biblia, escuchando. Aquí eso es lo que se oye aquí en casa. Música, y leemos la Biblia, sí, sacamos nuestros ratitos para ver televisión, sí, porque todo lo tenemos en un orden coordinado como debe de ser, pero hay que aprovechar, amado. Entonces, Dios bendiga a hermana Leida, hermana Gloria, Dios me los bendiga a todos. De verdad, amado, entonces, Pedro se durmió en la cárcel. Estaba dormido en la cárcel. Mire que los guardias lo estaban custodiando. Los guardias estaban pendientes de Pedro porque sabían la peligrosidad de este hombre. Sabían que Pedro era peligroso en la palabra. Sabían que Pedro no era un asesino, pero Pedro le mataba el pecado a cualquiera en la palabra. Entonces dice que Pedro, amén, dormía placenteramente entre los guardias que lo custodiaban. Y dice que de momento se le presentó el ángel del Señor. ¡Wow! ¡Qué experiencia! ¡Qué experiencia! ¡Qué experiencia de Pedro ver cómo el ángel del Señor, amén, se le apareció! Entonces, Pedro estaba preso y se encontraba durmiendo entre los soldados romanos. Y dice, fue necesaria la luz para que Pedro despertase. Es como cuando a ti te prenden la luz de tu cuarto a las 2, 3 de la madrugada, te va a molestar. Y hace así, y te tapas con la sábana para que la claridad no te moleste. Dice que esa luz resplandeciente, cuando entró en aquella cárcel donde estaba Pedro, entonces dice que en esta vida muchos creyentes, escuchen bien, muchos creyentes que aunque son usados grandemente por el Señor, por su intermedio de hacer milagros sorprendentemente, se encuentran dormidos en sus propias cárceles. Entonces Pedro había sido encarcelado por orden del rey Herodes de Agripa. Al parecer, Pedro no tenía temor de estar preso, por eso fue que se había acomodado a dormir en aquellas circunstancias que le estaban rodeando. Lo mismo sucede con la iglesia actual. Amén, que todos los supuestos, amén, hay algunos que se acomodan a las circunstancias que nos rodean en este mundo y nos pareciere que no está pasando nada. Yo no sé si me entendiste, pero con esto te quiero decir de que Pedro se acomodó.
Pedro estaba bien cómodo. Pedro buscó la mejor forma de acomodarse, amén, en aquella cárcel, tal vez en un lugar de piedra, en un lugar incomodísimo. No tenía una Crasmatic, no tenía aire acondicionado, no tenía una buena almohada, un buen confort, no tenía unas buenas pijamas. Gloria al Señor, tenía una tacita de café al lado. Bueno, Pedro estaba a la expectativa de lo que sucediera, pero se acostó como que la cosa no es conmigo. Entonces hay muchas iglesias, y cuando hablo de iglesia no hablo de las paredes del templo, hablo de ti y de mí, que en las circunstancias que nos rodea, lo mismo sucede, gloria al Señor, que por todos lados nos da lo mismo una cosa que la otra. Entonces dice que para Pedro fue necesario que se le apareciese aquella luz brillante y resplandeciente que lo levantara de la realidad de aquellos acontecimientos. ¿Sabe? Pedro tenía que despertar a la realidad. ¿Sabe? Pedro se echó a dormir porque pensó que estaba bien, pensó que era lo mejor que podía hacer, como que dice, a la merced de lo que salga. Entonces tú y yo no podemos acostarnos a dormir, amén, en los laureles, como se dice, gloria al Señor, porque no sabemos qué va a pasar. Este es el tiempo en que la iglesia tiene que vigilar, en que la iglesia, mira, anoche habían hermanos predicando a las 3 de la madrugada. Habían hermanos predicando a las 3:30 de la madrugada, hermano. Y es una delicia ver la gente ahora con ese entusiasmo. Espero que no se le apague el fuego, que no se le apague, amén, el deseo de seguir predicando, gloria al Señor. Entonces Pedro, las circunstancias que rodeaban a Pedro, amén, no lo amedrentaron. Entonces esta circunstancia, esto de la pandemia que nos ha tocado vivir a nosotros, no nos puede tomar por apercibido. ¿Sabe? No podemos ignorar las noticias, no podemos ignorar, amén, los anuncios, no podemos ignorar lo que está sucediendo, tenemos que estar apercibidos. Entonces, dice que aquella luz resplandeciente, dice que aquella luz, dice, he aquí, se le presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado. ¿Sabe? Tocó a Pedro en el costado. No lo pudo tocar en la cabeza. No lo pudo tocar en el hombro. No lo pudo tocar en el otro hombro. Lo tocó en el costado, como quien dice, no te recuestes de tu propia opinión. No te recuestes de tu propia opinión. Entonces Pedro se le había olvidado las palabras del maestro, cuando el maestro le dijo, vosotros sois la luz del mundo. Y entonces fue necesario aquel toque de luz para despertar a Pedro del sueño que estaba durmiendo. Entonces va a llegar el momento en que de alguna forma Dios tiene que sacudir la iglesia. Comparte este video, por favor. Va a llegar el momento en el que de alguna otra forma Dios va a seguir jamaqueando la iglesia para que despierte. Para que despierte y salga de la cárcel, de su propia cárcel. Porque todo el mundo trabaja por su propia opinión. Son sabios. Wow, son sabios, son teólogos, no, hermano, la única sabiduría está aquí, en las Escrituras. Esta es la única sabiduría. Fuera de esta, nadie sabe nada. Puede ser teólogo, psicólogo, oncólogo, todo lo que termine en el lógono. Y si tú no estás sujeto a lo que dice la Escritura, de nada te sirve. Entonces Pedro estaba dormido en la cárcel. Dios tuvo que despertarlo. Así Dios le hizo a muchos ahora. Despiértate. Despiértate que estás dormida, iglesia. Vamos a orar, iglesia. Vamos a llorar, iglesia. Vamos a vigilar, iglesia. Vamos a predicar, iglesia. Iglesia, la pandemia está matando gente por todos lados. Iglesia, se están muriendo los pastores. Iglesia, se está muriendo la gente. Iglesia, ¿qué estás haciendo? Así le hizo Dios a Pedro.
Tuvo que enviar el ángel y darle, como el que dice, una pequeña bofetada con aquella luz y despertarlo. Lo tocó por el costado. Tuvo que sentir el toque de Dios en ese costado. Y dice que cuando se levantó, cuando se despertó, el ángel le dijo: levántate pronto. Levántate pronto, le dijo el ángel a Pedro. Levántate pronto. Dice que aún Pedro dormido, casi cegado por aquella luz resplandeciente, siente la presencia de un personaje que no era precisamente los soldados que estaban allí. Cualquiera, hermano, cualquiera que tú estés a las 2, 3 de la mañana arropadito, durmiendo, y de momento sientas que alguien te toca, te vas a asustar. Vas a mirar para todos lados. Es más, prendes la bombilla y no duermes con la luz apagada. Prendes con la luz prendida. No duermes con la luz apagadita. Y de momento, y ese es el Señor despertándote a orar. A las 2, 3 de la mañana, levántate a orar. Levántate, vuelve a las primeras obras. Vuelve al primer amor, a orar, a ayunar, a vigilar. Lo que hacías antes ya no lo estás haciendo, iglesia. Lo que Dios te movía a hacer antes no lo estás haciendo. Estás durmiendo cómodo, con mucho aire acondicionado, mucha cama cómoda. Te estás olvidando de orar, de ayunar, de buscar presencia de Dios. Entonces Pedro lo despertó. Aquella presencia de aquel ángel maravilloso que estaba a su lado, que se trataba el ángel del Señor, quien tocó a Pedro en el costado, y no fue en la cabeza ni en un brazo, para hacerle ver que no podía acomodarse a la circunstancia. Utilizó su costado para herir su falta de concentración en la labor encomendada. ¿Sabe? Pedro está en la cárcel, pero Dios no lo dejó quieto. La iglesia hacía oración sin cesar, pero Pedro no se quedó quieto. ¿Sabe? Dios no lo dejó quieto en la cárcel. Él se echó a dormir cómodamente, como que la cosa no es conmigo, no, hermano. Que esto que está pasando en el mundo, esto es contigo y conmigo. Porque ahora, el mundo va a saber quién es la iglesia. Ahora el mundo va a buscar a la iglesia, a ti y a mí. Ahora el mundo va a conocer lo que son los milagros de Dios. Ahora el mundo va a reconocer de que le hace falta tener a Cristo, que sin Cristo no son nadie. Prepárate para que veas la gente convirtiéndose en la calle cuando la pandemia esta termine y se nos abran las puertas seguras en la calle para predicar. Verás la gente convirtiéndose. Verás la gente recibiendo la oración. Verás la gente, gloria al Señor, llenándose de la palabra. Verás las iglesias llenándose de gente nueva, gente hambrienta. Y tú los vas a alimentar, pastor, pastora. Tú les vas a llevar palabra. No los vas a golpear. No, olvídate de la doctrina. No que te olvides de la doctrina, pero a la gente inconversa no le podemos meter doctrina rápido. Vamos a hablarle de Cristo, la esperanza de Cristo, lo importante que es Cristo en la vida, lo que hace el Espíritu Santo en la vida del ser humano. Sí, porque rápido se convierte en una persona y queremos cambiarlo. Queremos quitarle los pantalones, queremos quitarle las pantallas, queremos quitarle el pelo pintado. Mire, hermano, no, eso es trabajo del Espíritu Santo. Eso no es trabajo tuyo ni mío. Eso es trabajo del Espíritu Santo. Entonces Pedro estaba allí dormidito. El Espíritu Santo, el ángel del Señor lo despierta. Porque aún Pedro estaba preso, pero él debía. Ese fue el error de Pedro. Y es el error de mucha gente, que ante esta circunstancia, Pedro tenía que estar orando y no durmiendo. Pedro tenía que estar orando en ese momento que lo encarcelan. Pedro tenía que estar orando, clamando: Señor, mira dónde estoy, mira lo que estoy pasando, mira esta situación, Señor. Si tú me permitiste aquí con un propósito, Señor, Pedro tenía que orar. Se echó a dormir. Pues como le digo, como que no le importó la situación.
Y así hay mucha gente cuando le viene la prueba, cuando le viene la tormenta, empiezan a quejarse y empiezan a llamar a todo el mundo, a todo el mundo, a todo el mundo para que ore, que ore. Y tú estás orando por ti. Tú estás yendo a la iglesia, tú te estás congregando, estás leyendo la Biblia, estás pagando el precio. Porque yo puedo pelarme las rodillas por ti, pero si tú no oras, si tú no pones de tu parte, ¿de qué sirve? De nada. ¿Ah? Entonces Pedro, en vez de estar orando, se echó a dormir. Entonces el ángel le dijo, levántate pronto. Y cuando el ángel le dice, levántate pronto, es una orden apremiante. Apremiante. No le dijo para mañana, no le dijo para después, le dijo, es ahora, levántate pronto. Y así el Señor le dice a la iglesia, iglesia, despierta ya. Abre los ojos. Mira lo que está pasando alrededor del mundo. No te lo esperabas, pues ahora lo tienes. Para que veas lo que está pasando, para que abra tus ojos, para que abras tu corazón y para que te vayas de rodillas a orar y no a dormir tanto. Eso fue lo que el Señor le quiso decir a Pedro. Que despertara conciencia, que pensara lo que estaba haciendo, que por qué se echó a dormir cuando en el momento más duro de su propia vida, porque era su vida la que estaba en peligro. Era su vida la que estaba en peligro. Entonces Dios tenía de alguna manera que sacudir a Pedro para que Pedro pudiera entender de que ante las circunstancias que estaba pasando no era hora de dormir, había que orar. Había que orar. Y eso es lo que estamos nosotros en este tiempo aprovechando, orando. Eso es lo que estamos haciendo. ¿Sabe? Dios permite una cosa que tal vez la vemos grande, dura, peligrosa, pero a la vez Dios te dice, es hora de orar. ¿Sabes? En Puerto Rico le decimos orando y con el mazo dando. Orando y predicando la palabra. Orando y ayunando. Orando y vigilando. Orando y buscando a Dios. Mañana nosotros nos vamos a levantar a las 6 de la mañana en ayuno. Un ayuno congregacional. ¿Sabes? Lo vamos a hacer aquí en casita. Cada hermano de nuestra iglesia pero lo va a hacer en su casita. Hasta el mediodía, hasta la 1. A las 9, 9:30. Amén. Pues se estará trayendo una palabra. Gloria al Señor. Los hermanitos en ayuno allá, nosotros acá. Y vamos a hablar específicamente por esta pandemia. Pero sobre todas las cosas, por los doctores, la policía, los bomberos, los paramédicos, los enfermeros y los doctores, que son los que están en peligro porque están ahí en vivo trabajando directamente con los contagiados. Entonces, cuando Dios le dice a Pedro, despiértate, levántate y ordénate, recordemos que en el mundo hay un dicho que dice, no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. La iglesia actualmente tiene que despertar y dejar de estar soñando con pajaritos preñados. Porque ahora, ¿dónde están los que te profetizaron casa, carro, bendiciones? Y te profetizaron un reino. ¿Dónde están ahora? Están escondidos, yo no los veo, no salen. Sí, porque la gente, lo que pasa es que en este tiempo lo que están buscando es profecía. Váyase a la Biblia, la mejor profecía está en la palabra. Hay muchos que se han ido de gloria al Señor. Se han ido de aquí porque la palabra está chocando. Porque sabes que están presos en su propia cárcel. Gloria al Señor. Están pasando por momentos duros, pero tienen que entender que tienen que orar más. Y cuando tú oras más y tú te metes más con Dios, tú vas a ver cosas tremendas a ver en tu hogar, en tu familia, con tus hijos. Gloria al Señor. Entonces, mira lo que sucede. Amén. Cuando Pedro se envuelve en su manto y el ángel le dice, cíñete y átate la sandalia, dice que saliendo el ángel le seguía, pero no sabía que era verdad. Mire hasta donde llega la mentalidad del ser humano, la mentalidad de un hombre. Pensó que estaba dormido, pensó que aquello era una visión, pensó que aquello era un sueño más que había tenido, que no era real.
El mismo ángel lo toca en el costado para que se despertara de la circunstancia, que no era de esta hora de estar durmiendo, y aún así no podía creer. Y dice que no sabía que era verdad lo que el ángel hacía, sino que pensaba que veía una visión. Mire qué tremendo. No sabía, pensó que era mentira. Sin embargo, habiendo pasado la primera puerta, porque la cuestión de esto es, mira amado, es que esto está tremendo. Esto está tremendo. Dice que cuando Pedro se levantó, las cadenas se le cayeron al piso. Es que cuando Dios llega, Dios hace lo que tenga que hacer. Cuando Dios llega a tiempo. Ante una enfermedad, Dios llega a tiempo. Al borde de la muerte, Dios llega a tiempo. Ante todo esto que está pasando, Dios ha estado ahí. Él tiene el control de todo. Simplemente no descuidarnos, no ser irresponsable. Vamos a orar y a buscar al Señor más que nunca. Entonces dice que cuando el ángel le dijo a Pedro, levántate, se le cayeron las cadenas. Y aunque habiéndosele caído las cadenas de las manos y de los pies, se da de cuenta que piensa que esto no es verdad. O sea, pensó que estaba soñando. Y así hay mucha gente que ha perdido la fe, hay mucha gente que ha perdido la esperanza, hay mucha gente que han perdido todo, porque no creen en Dios, hermano. ¿Cómo usted va a ser a Dios mentiroso? Si Dios no es un Dios que miente, ni hijo de hombre para arrepentirse. ¿Acaso usted se cree que Dios está arrepentido con todo esto que está pasando? Contéstese a usted, no me la conteste a mí. ¿Acaso Dios no está enojado con su iglesia? ¿Acaso Dios no está enojado con todo esto que está pasando? Llega el momento en que Dios se cansa. Llega el momento en que Dios se enoja. Pero no voy a entrar ahí. Eso es otro mensaje. Que se dice que cuando Pedro lo hizo así, envolvió en su manto, y el ángel le dijo, sígueme. Saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que el ángel hacía, sino que pensaba que veía una visión. Dice que habiendo pasado la primera puerta y la segunda guardia, y Pedro tenía 16 guardias que estaban vigilando. 16 guardias que estaban custodiando la cárcel de un hombre supuestamente para ellos peligroso, pero un hombre poderoso en la palabra. Un hombre que, mire, cuando él se acostó a dormir en la cárcel, a dormir allí, y no le importó nada, imagínese el valor que ese hombre tenía. Él estaba dispuesto a que si al otro día lo despertaban, o a la semana lo despertaban y lo ahorcaban o lo mataban, él le hubiera dado lo mismo, porque lo hacía por la causa del evangelio. Por la causa del evangelio lo hubiera hecho. Dice que cuando Pedro se despertó y caminó, gloria al Señor, comenzó a caminar, pasó la primera puerta, pasó 4 guardias. Y no me digas tú a mí que si tú tienes 4 guardias en una puerta custodiándote, no me digas tú a mí que si tú pasas por frente a los 4 guardias no te van a ver. Wow, tienen que estar más que ciegos. Porque aún hasta con la sombra tienen que darse cuenta. Porque el lugar era pequeño. ¿Sabe? El lugar era pequeño. Dice que pasó los primeros 4 guardias. Pasó la primera. Pasó la segunda guardia. Ya son 8 guardias. 8 soldados romanos, que esos soldados romanos eran yanquis, eran gente preparada, gente que sabían, no eran gente que le tenían miedo a nada. Pasó por frente a 8 soldados romanos.
Dime tú si Dios no estaba con él. Dime si Dios no está con la iglesia. Dime si acaso Dios te ha dado la espalda, hermano. Nunca. Dios nunca te ha dado la espalda. Lo que pasa es que tú te encierras en tu propia cárcel, te encierras en tu propio pensamiento, y lo que tú pienses es lo que tú haces. Lo que el enemigo te dice es lo que tú haces. Pero cuando Dios te da instrucciones por la palabra, no obedece. ¿Sabes? Dios le demandó a Pedro que tenía que estar orando, no tenía que estar durmiendo. Y en este tiempo tú y yo tenemos que estar orando. Sí, descansamos en la noche, pero si podemos orar más, pues oremos más y dormamos menos si tenemos el día para descansar. ¿Entiendes? Entonces, mire, se dice que pasó la primera, 4 guardias. Pasó la segunda guardia, que son 4 guardias más. Y dice que cuando llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se le abrió por sí misma. ¿Sabe? Que los 4 guardias que estaban al final tampoco lo vieron. Jehová eterno, hermano. Yo no sé si usted me está siguiendo en esta palabra, pero de verdad que esto está sabroso, amado. Cómo Dios guarda a sus hombres, cómo Dios guarda a su iglesia, cómo Dios guarda a su pueblo del peligro. Dios te ha guardado, nos ha guardado de la pandemia, a muchos que le amamos, que le servimos, que le buscamos, de que otros, gloria al Señor, otros se hayan muerto. No me pregunte a mí, ni me diga nada, déjeselo en las manos a Dios, porque yo desconozco de por qué. ¿Sabe? Si Dios se lo llevó, Dios sabe por qué se lo llevó, pero nosotros, amados, Dios nos ha guardado. Dios nos ha cuidado, Dios nos ha bendecido, amén, de tal forma, amado, que por esa razón Dios guardó a Pedro. Lo guardó de la primera puerta, lo guardó de la segunda puerta, son 8 guardias más. Y lo guardó tal vez de la tercera y de la última. O sea, si tenía 16 guardias, soldados romanos custodiando, y no lo vieron, es porque Dios estaba en el asunto. Dios está en el asunto, en tu vida, en tu problema, en tu situación, en tu tormenta, en lo que estés pasando. Dios está ahí, hermano. Dios nunca nos abandona. Pero eso es lo que está pasando. La gente, la hipocresía de la gente los está matando porque no quieren buscar a Dios. No quieren buscar a Dios porque como ellos son perfectos, ellos no se enferman, ellos son inmutables, ellos no necesitan a Dios. ¿Entiendes? Como si Dios necesitara de ellos. Dios no necesita nada de nosotros. Dios lo tiene todo. A Dios no le falta absolutamente nada. Dios tiene todo lo que Él tiene. Gloria al Señor. Entonces, dice que cuando Pedro llegó a la puerta de hierro que daba a la ciudad, dice que se abrió sola por sí mismo, y salido pasaron a la calle. Y dice que luego el ángel, ¿sabe? El ángel lo estaba velándolo. El ángel estaba allí aguantando que esa luz resplandeciente acompañara a Pedro hasta afuera. Y dice que cuando Pedro salió a la calle, el ángel desapareció. Entonces dice que Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo. Entonces antes no entendía. El propósito de Dios de estar en la cárcel era para probar su fe, para probar su integridad delante de Dios, y para que pensara en él mismo que su vida estaba corriendo peligro. Entonces, Dios quiso probar a Pedro en este panorama, amado, para que Pedro pudiera entender de que Dios nunca lo había dejado solo. Dios te bendiga, Pastor Randy. Dios nunca lo había dejado solo. Dios en todo momento estaba con el apóstol Pedro. Entonces, dice, un abrazo, varón. Entonces dice que cuando llegó a la calle,
salió, el ángel se fue. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor había enviado a su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo el pueblo judío que lo estaban esperando y le iban a cortar el pescuezo. Entonces, cuando estas situaciones pasan, amados, es porque Dios quiere glorificarse. Dios quiere glorificarse. Entonces, de aquí en adelante, amado, luego que Pedro, amén, habiendo llegado a casa de María, la madre de Juan, y todas estas situaciones, pues Pedro reconoció, dice el verso 13, cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro de gozo, no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Ellos estaban orando por Pedro. ¿Sabes? ¿Tú crees que Dios se había olvidado de Pedro en la oración? No. Si dice que había una iglesia que estaba orando por Pedro a Dios, entonces Dios le contestó rápido. Porque Dios, amén, le había dado una encomienda a Pedro poderosa de seguir evangelizando, levantando obra. Pedro no podía estar en la cárcel. Pedro no era útil dentro de la cárcel. Pedro era útil fuera de la cárcel. Pedro era útil, amén, en las manos del Señor, predicando en todos los lugares. Por esa razón es que cuando el Señor saca a Pedro, amén, de la cárcel y llega hasta la casa de María, ellos se sorprenden porque Dios había escuchado su oración. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron, le vieron y se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor lo había sacado a él de la cárcel. Ellos estaban escondidos, estaban refugiándose por la situación de la persecución. Pero entonces Pedro llegó a la casa de María y le contó todo lo que estaba pasando. Entonces, de aquí en adelante nosotros vemos, amén, la vida de Pedro, amén, cómo se desarrolló, llevando el evangelio por todos los lugares. Luego Pablo y Bernabé en Antioquía, gloria al Señor, y Saulo, y siguieron los apóstoles levantando obras y trabajando, hasta que también la Biblia nos habla del apóstol Pablo, amén, que fue encarcelado junto con Silas, su compañero de milicia, gloria al Señor. Y dice que en el capítulo 16, para terminar en esta noche, capítulo 16, verso 25 del libro de los Hechos, dice que el apóstol Pablo y Silas estaban en la cárcel. A medianoche dice que comenzaron a orar y a cantar y a adorar al Señor mientras los otros presos escuchaban. ¿Sabe? Es importante la oración. Yo he tocado todos estos días un poquito de la importancia de la oración, de que hay que orar, de que hay que estar unánime junto orando, de que hay que clamar a Dios, que ante toda esta situación lo que tenemos es que orar a Dios, dejar todas las manos del Señor, que Dios se encargue de hacer como Él quiera. Eso es todo lo que hay que hacer, ¿entiendes? Lo que hay es que orar al Señor y dejar todas las manos del Señor. Así que en esta noche, si tú estás preso en tu propia cárcel, ¿sabes? Porque Pedro estaba preso en la cárcel, Pablo estaba preso en la cárcel, pero también tenía preocupaciones. Ahora, mira la diferencia de Pedro y Pablo. Pedro se durmió en la cárcel y Pablo y Silas comenzaron a orar y a cantar. Mire qué tremendo. ¿Sabes? Pablo fue astuto, Pablo fue sabio. Y Pablo le dijo a Silas: espérate, estamos aquí atropellados, estamos heridos, ensangrentados, tenemos hambre, estamos pasando un momento duro, no nos podemos amilanar, no nos podemos echar a dormir, no nos podemos a perder el tiempo. No, Silas, vamos a cantar porque algo, si Dios nos llamó, Dios nos tiene que sacar de esto. ¿Sabes? Si Dios te llamó, Dios te va a respaldar. Si Dios te llamó, Dios te va a suplir para la compra, te va a suplir para la renta, te va a suplir un trabajo después que todo esto termine, pero depende de ti.
Porque si te echas a dormir, entonces te encierras en tu propia cárcel. Ahora, como yo dije anteriormente, esta encerrona de esta cuarentena, el encierro de esta cuarentena, esto es una bendición. Míralo de esa forma. Es una bendición. ¿Sabes por qué es una bendición? Porque esto ha hecho que la gente busque más a Dios. Esto ha hecho que la gente predique por las redes sociales y las plataformas por todos lados 24/7. Esto ha hecho de que estés más cerca de tus hijos, de tu esposa, de tu esposo. Esto ha hecho que compartan más, coman más, estén más juntos. Mira, hermano, esto es una bendición. Lo que pasa es que la gente lo ve de otra forma. La gente lo ve de otra forma. ¿Sabe? No, vamos a verlo como una bendición de Dios. ¿Entiendes? Entonces, lo que Pedro vio en una circunstancia que no le importó y se echó a dormir, Pablo lo vio en una bendición de aprovechar y vamos a orar. Le dijo a Silas, vamos a orar, vamos a cantar. Oye, yo me imagino a Pablo y Silas: Cristo rompe la cadena, Cristo rompe la cadena, Cristo rompe la cadena y nos da seguridad. Y yo me imagino a Pedro y a Pablo, a Pablo y a Silas cantando allí, hermano, y adorando a Dios. Y dice que de momento, cuando comenzaron a cantar, amén, y comenzaron a adorar a Dios en aquella noche, dice, amado, que se rompieron las cadenas, se rompieron los grillos, las puertas se abrieron, la cárcel oiga, porque ante la presencia de Dios tiembla la tierra. Mire, hermano, ¿usted sabía algo? Que tú y yo somos una amenaza para el mundo. Tú y yo somos una amenaza para el mundo. Somos una amenaza para el diablo. Por eso es que el diablo trató dijo, ahora le cierro la iglesia, no hay culto, no se congregan. Vuelvo y le digo lo que el diablo es bruto. Ahora es cuando más están predicando. Ahora es cuando más están evangelizando por las redes sociales. Ahora es cuando más están más unidos, cuando más cultos se están dando. Es que por un lado lo vemos de una forma un poquito fuerte, pero por otro lado es una bendición. Todo lo que Dios planifica es una bendición. Todo. No hay nada que Dios no haga que sea una bendición para nosotros. Dios no va a hacer nada para nosotros que nos incomode. Dios no va a hacer nada que nosotros no nos guste en lo espiritual que estamos hablando. De que tú lo aceptes, de que a ti te guste, de que tú lo aproveches, de que tú le saques el provecho más grande, esos son otros 20 pesos. Pero sal de tu propia cárcel. No te encierres. No confieses con tu boca que estás en depresión. No confieses con tu boca, amén, que estás aburrido. No confieses con tu boca de que voy para la calle porque no me va a pasar nada. No, váyase de rodillas, aproveche, hable con Dios, busque más a Dios. Y si usted está en depresión, pues llame a su pastor que ore por usted. Gloria al Señor, llame a algún hermano cerca. Hermano, mire, estoy pasando y la cabeza me va a explotar, me va a estallar. Amado, que está encerrona, yo nunca la había pasado. Claro, nadie había pasado esto. Nadie había pasado esto. Pero entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a aceptar el bien y no el mal? ¿Vamos a aceptar el sí de Dios y el no tampoco? Hay que aceptarlo todo. Hay que coger lo que venga. ¿Ok? Y yo estoy satisfecho y feliz y estoy contento, amado, porque ante todo esto hemos aprovechado la mejor oportunidad para acercarnos a Dios. Escucha. Vamos llevando la cruz. Yo sigo el camino angosto. Con Cristo es mucho mejor. Óyelo. Ya viene la recompensa. Tengo a Cristo en mi vida. Padre, gracias te doy en esta hora. Bendice la audiencia, los que estuvieron y los que se fueron, Señor. Derrama tu presencia sobre cada uno de ellos. Gracias por permitirme de traer esta palabra al pueblo, Señor amado. Tu presencia sea con ellos, Dios mío. Sácalos de la cárcel, de la depresión.
Sácalos de la cárcel, Dios mío, de la angustia, de la aflicción. Sácalos de la cárcel, Señor, de la economía. Dios mío, obra de una forma poderosa, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, Señor amado. Te pedimos, Padre, que derrames de tu bendición sobre tu pueblo. En el nombre poderoso de Cristo. Cristo fuerzas me da. Ya viene la recompensa. Ya no voy a llorar. Tengo a Cristo en mi vida. Por eso quiero escalar. Ya viene la recompensa. Ya no voy a llorar. Tengo a Cristo en mi vida. Por eso quiero escalar. Aleluya. Dios me lo bendiga, amado. Les amamos mucho. Adelante en el Señor. Mañana estaremos a las 9:30 de la mañana. A las 9:30 de la mañana estará mi esposa con una palabra en nuestro retiro congregacional de ayuno. Comparta, amén, los hermanos que se quieren levantar mañana en ayuno, especialmente por los médicos, los policías, los enfermeros, los bomberos, los paramédicos, que son los que están expuestos directamente a esta pandemia, amado, para que Dios, amén, levante una cobertura sobre cada uno de ellos y los proteja de una forma poderosa hasta que todo esto termine. Gloria al Señor. Y mañana pues nos vamos a gozar grandemente. Así que Dios me lo bendiga. Un abrazo fuerte para cada uno de ustedes. Gracias por estar en la sintonía con tu hermano y amigo, el evangelista Aníbal González, directamente desde New Haven, Connecticut. Así que Dios me los bendiga. Un abrazo fuerte. Adiós, mi gente.